Jugar golf y no estaba en otra cosa. Estamos con el mostrador en la clave. Hoy día nos acompaña Marcela Jiménez. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. Quiero ser Fernando Paulsen cuando grande. así contamos. Estábamos tratando de ver las cosas glamurosas que habíamos hecho nosotros y no llegábamos a jugar golf en Marbella. Y estamos con Mirko Macari también, parte del equipo del mostrador. ¿Cómo estás? Ricardo, buenos días. Aquí concentrado para que a Fernando le vaya bien, muy preocupado. Le estamos haciendo barra. Ojalá que termine todo antes del aperitivo a las 12. Exacto. Bueno, estamos viendo cómo en estos días se ha centrado la discusión en la visita del Papa. Hoy día escuchaba a un obispo, el obispo González, decir que ya estaban un poquito cansados en la iglesia de que se centrara toda la discusión en torno a la visita en los abusos, en el tema, por ejemplo, de las víctimas de Caradima, en el tema también de Osorno, del obispo Barros, y ellos pedían que se centraran en el mensaje que iba a traer el Papa, pero es ineludible, lo decía Fernando acá, de que incluso han venido instituciones, ONGs desde afuera para centrar esos temas, van a hacer también seminarios. Hoy día estábamos viendo, no sé si se enteraron de varios ataques a iglesias con panfletos en contra de la visita del Papa, y precisamente se ha centrado en ese tema. ¿Con bombazo? Sí, con bombazo. Sí. Estaba leyendo que ahora estaban tres bombas más, o avisos de bomba, habían ataque incendiario en Recoleta, en Peñalolén. Hay un ambiente, digamos, tensionado en torno a la visita del Papa, precisamente por esos temas. Y ustedes traen hoy día en portada un artículo sobre precisamente toda esta trastienda de política de la visita del Papa y un encuentro frustrado con Sebastián Piñera. Es un artículo que precisamente lo firma Marcela Jiménez. Cuéntanos un poquito de esta trastienda, de que Sebastián Piñera o la gente de Sebastián Piñera trató de contactar a la iglesia acá en Chile para tener esta visita del Papa, pero desde el Vaticano parece que no hubo una buena recepción, ¿no? Mira, lo que nosotros logramos recopilar como dato es que precisamente al día siguiente de la segunda vuelta, o sea, el 18 de diciembre, cuando la conferencia episcopal fue a hacer este saludo protocolar a la casa de Sebastián Piñera como presidente electo, en esa reunión Sebastián Piñera le planteó a la conferencia episcopal su intención y su interés de tener una reunión bilateral con el Papa Francisco en su calidad de mandatario electo. En ese minuto los obispos le habrían dicho a Sebastián Piñera que eso era muy complejo por razones de protocolo. Lo que a nosotros nos dijeron, y eso ha trascendido un poco en algunos medios, se ha dado a entender eso, pero lo que a nosotros nos dijeron es que en ese minuto la conferencia episcopal ya había sondeado con el Vaticano previamente este escenario, porque hacía mucho rato que se sabía que venía Francisco y se sabía que en el momento de su llegada iba a estar la presidenta con algún presidente electo en ese... Y el escenario más probable era que fuera Piñera. Y que era Piñera. Entonces es algo que ya se había sondeado. A nosotros nos dijeron, y varias fuentes lo confirmaron, que la conferencia había sondeado con el Vaticano la posibilidad, la viabilidad, la disposición, y que las señales no habían sido positivas en ese sentido. Preguntando el por qué, tiene que ver un poco con la razón que dan, tiene que ver con el perfil de Francisco y con el perfil de Piñera. Que hay un dato donde se cruza que es muy relevante, que tiene que ver la relación muy cercana que tiene Piñera con el presidente argentino Mauricio Macri. No solo tienen una relación privilegiada ellos de entendimiento y de cercanía política hace muchos años, tienen un perfil muy similar. Son empresarios que pasaron del mundo de los negocios a la política. Un punto donde el Papa Francisco ha sido sumamente crítico. Pero además Francisco tiene una relación bastante... yo estuve revisando mucha prensa argentina para poder escribir este artículo y hablaban de la Guerra Fría incluso entre Macri y el Papa. Que partió, que tiene dos aristas. Una, Macri en algún minuto habló mucho a favor del tema del aborto y del matrimonio homosexual. Uno podría decir que con eso, ¿para qué viene a Chile si estamos en un gobierno que impulsó el aborto en 3 causales y que la mandataria y este gobierno claramente ha sido partidario de fomentar el acuerdo de unión civil, el matrimonio, la igualdad de condiciones de las parejas de todos los sexos? Pero ahí se junta con el otro tema, que tiene que ver con este discurso que tiene el Papa, bastante crítico de los efectos negativos del neoliberalismo. Claro. Y de hecho en algunas intervenciones públicas él incluso
parafraseado a Pepe Mujica, diciendo que aquellos que les guste el dinero, que tengan esta inclinación por el dinero, por el lujo, por las mansiones, que por favor no se metan en política, porque no pueden, no deberían estar en política. Entonces esa es un poco la explicación, la trastienda de por qué. A quien yo le pregunté, que fueron muchas personas, algunas se incomodaban con el tema, porque yo preguntaba si es que efectivamente, ¿por qué el Papa había escogido Chile? ¿Por qué Chile? Entonces, hay múltiples explicaciones, pero una de ellas, y que nadie pudo descartar y que algunos se sonreían nerviosos. Porque contemos una cosa, la presidenta cuando fue el 2015 invitó al Papa, que es algo que hacen en general los mandatarios cuando van. Y el Vaticano avisó este año que venía. La presidenta cuando fue al Vaticano en junio del 2015 se juntó con el Papa, estuvieron más de 45 minutos reunidos. Con Macri 15. Con Macri 20. En unas imágenes donde no le lograron sacar ni una sonrisa al Papa. La presidenta esa vez sale de la reunión y en el Vaticano dice que lo había invitado y que le habían dicho que sí y que lo más probable es que ese viaje era el 2016 y que pensado en Chile, Uruguay y Argentina. Pero recién este año, el 2017, a mediados de año, fue cuando ESATI oficialmente confirma la venida del Papa a Chile, pero que venía solo a Chile y Perú. Si uno suma, el Papa el 2013 estuvo en Brasil. Después, el 2015 estuvo en Bolivia, Ecuador y Paraguay. El año pasado estuvo en Colombia, ahora en Chile, pero se ha recorrido toda América, todos los países vecinos, y no pisa Argentina. Olímpicamente Argentina. Y se salta olímpicamente Argentina. De hecho, escuchamos declaraciones del vocero de la Conferencia Episcopal de Argentina diciendo de que para ellos era muy doloroso que el Papa pasara por encima de Argentina. Era muy doloroso y que aterrizara en otro país. Bueno, se estima que vienen 1 millón de argentinos, van a cruzar la frontera tanto por el sur como por el norte para ir a los actos en Temuco, como en Iquique y también Santiago. Y que viene una delegación, además de la Conferencia Episcopal Argentina, invitada por la Conferencia Episcopal Chilena, lo mismo que van a hacer a Perú. También los peruanos invitaron a sus pares argentinos. Pero ahí hay una señal. El Papa no es solo el líder, el jerarca de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado y además es una persona política. Lo ha hecho sentir, lo ha hecho ver, lo ha evidenciado durante toda su carrera. Hay 3 cosas que definen el carácter, el alma del Papa. Es argentino, es jesuita y es peronista. Y es San Lorenzo. Es hincha de San Lorenzo. Eso es lo que eso habla. De todos esos 3 elementos tienen que ser leídos en común. Cuando hablamos de peronista, ni siquiera Ska, él tenía una relación muy distante también con Cristina. Con los Kirchner, ¿no? Es doctrinariamente peronista en el sentido original, por su biografía, un personaje que creció en el momento de mayor apogeo de los beneficios del peronismo en Argentina, ¿no? Que llevaron a Argentina a ser una sociedad muy distinta del resto de las sociedades de América Latina en los 50, en los 60, porque el peronismo permite la construcción de las clases medias ilustradas, ¿no? Que es un rasgo distintivo de Argentina en el contexto del resto del continente. Si bien en Chile también todo el siglo XX se organiza en torno al ascenso de las capas medias al poder, y ahí son decisivos los radicales, la Corfo, los liceos públicos, el Instituto Nacional, hay una serie de instituciones. En Argentina eso se realiza de manera brillante. Entonces se anticipa de manera factual, al menos ideológica, si tú quieres, el estado de bienestar, ¿no? Son sociedades donde no dejan de haber desigualdades sociales, pero un Estado fuerte se ordena en torno a garantizar ciertos pisos mínimos, sobre todo para estas capas medias urbanas, que son muy fundamentales y tienen la particularidad entonces, ¿no?, de vía el pragmatismo y la originalidad antiideológica muy fuerte de los argentinos. El general Perón decía: la única verdad es la realidad. Eso lo decía en el contexto de la Guerra Fría,
¿no? De un periodo de mucha ideologización de la izquierda, sobre todo en el continente, pero viniendo de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno del nazismo, que es un fenómeno ideológico muy fuerte en Argentina, con el que él coqueteaba por una cuestión de alineamiento internacional, etcétera. Eso permite, por ejemplo, ¿no? Quizá haya vivido hasta hace muy poco, y cuando digo muy poco, hasta la década del 90, en términos de lo que dura históricamente, este estado de bienestar que permite el acceso barato y subsidiado a la cultura, ¿no? En Argentina hay una librería en cada cuadra, como en Chile hay una farmacia en cada cuadra. O una botillería. La avenida Corriente, claro, es una tras otra la avenida Corriente de librería. Y bueno, ese es un fenómeno. Entonces son baratos son capas medias ilustradas, con acceso a todos los productos culturales, ¿no? El cine, el teatro, las revistas, la industria de entretención. Y eso queda hackeado con el gobierno de Carlos Menem. Ahí es cuando Argentina se alinea con el modelo, con el proyecto neoliberal, y eso empieza a detonar una serie de crisis, ¿no? Políticas. La política argentina siempre ha sido bastante corrupta y nunca ha sido una política ordenada como la chilena. La gran diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros tenemos al revés justamente una clase política relativamente ordenada, homogénea, con intereses muy similares, y una clase media, una sociedad civil muy débil, muy todavía heredero del inquilinaje campesino de la hacienda. Las clases medias argentinas hacen que su sociedad civil, esas redes que se articulan en torno a las ciudades, a los sindicatos, a la vida política y cultural, sean mucho más fuertes incluso que sus clases dirigentes, que son profundamente italianas, anárquicas, desorganizadas, etcétera. O sea, de hecho, los sindicatos en Argentina tienen mucho poder y han destabilizado en algunas ocasiones los gobiernos. Son un poder, una construcción, esta idea de lo colectivo, del poder del pueblo organizado, que es una idea peronista, ¿no? Y que es un poder que no es una amenaza para el Estado, sino que es un aliado del Estado. De los gobiernos. Ese es el lugar en la historia de Perón. Ya a ese Perón evoca el Papa Francisco, ¿no? Y ahí se imbrica entonces esta experiencia argentina neoliberal que empieza con Menem, y después, producto de su fracaso, vino un periodo importante de descomposición política, y la corrupción se profundiza incluso sobre todo con el gobierno peronista de los Kirchner. Está instalado el Papa como una figura fundamental en la conferencia de los obispos de Aparecida en Brasil, que es un punto de inflexión en el pensamiento social y político de la Iglesia latinoamericana. Y Bergoglio es un tributario de lo que ocurre ahí, que es el momento en que los obispos latinoamericanos tienen más claridad y nitidez respecto de los quiebres y fracturas sociales que había generado el modelo neoliberal implantado en América Latina, que empieza en Chile, de manera inédita para el mundo, en Chile en los 80, y después se hace extensivo, ¿no? Y que es básicamente la desmantelación del Estado, la privatización de las empresas públicas y la privatización de estos servicios mínimos en materia de educación, de salud, de vivienda, que habían logrado como avance los pueblos latinoamericanos durante todo el siglo XX, de manera precaria, pero avance al fin y al cabo. Claro. Ahora, volviendo al tema de la visita del Papa y este rechazo de reunirse con Sebastián Piñera, ¿ustedes creen que si hubiese sido elegido Alejandro Guillé, si hubiese aceptado, por ejemplo, el Papa reunirse con el presidente electo? No lo sé, Marcela pero creo Jiménez. que podría haber sido más factible. De verdad, creo que incluso podría haber sido más llano que en la misma reunión donde la presidenta con el Papa pudiera haber estado él. Invitado, digamos. Exacto. Hay un dato que también no es menor y que tiene que ver, a mí en La Moneda me explicaban que cuando la presidenta lo invitó el año 2015, una de las razones, más allá de que se estila o es costumbre, etcétera, una de las razones tiene que ver precisamente con este discurso del Papa contra los efectos negativos del sistema neoliberal, del capitalismo, que calzaba muy bien para reafirmar lo que era el discurso de La Moneda para defender las reformas de su gobierno
y cómo a través de estas reformas se corría la valla y se buscaban mayores niveles de equidad en la sociedad chilena. Ese es el punto donde dicen que hay una sintonía, puntos de conexión entre ambos en los discursos. Con esta famosa cosa que se llama el diagnóstico. Exacto. Que en definitiva el marco ideológico construido a partir de los estudios del PNUD. De hecho, el gran actor de estos estudios del PNUD, Pedro Huel, es hoy día la mano derecha en este tema de Michelle Bachelet en La Moneda. Sí. ¿No? ¿Cuál es el cargo formal que ocupa? Siempre se me olvida, pero es como director encargado de presidencia, una cosa así. Claro, como pero él es el que ve los contenidos, básicamente. Y toda la batalla que ha desarrollado toda la derecha económica, social, mediática, cultural y el mundo concertacionista, ¿no? Tiene que ver con que acusar a Bachelet de que se compró un diagnóstico completamente equivocado, ¿no? El emblema de este discurso público es Carlos Peña, ¿no? Y su famoso tema de la modernización capitalista de Chile. Entonces hay una confluencia entre este pensamiento desarrollado en torno a las Naciones Unidas, al PNUD, ¿no? Y las posiciones que representa Bergoglio, que son bastante homogéneas dentro de la Iglesia latinoamericana en estas materias. ¿Qué es lo interesante de esto, a mi juicio? Dos cosas. O sea, lo primero es político, en la publicación del dato que se haga público, ¿no? El desaire, ¿no?, de Francisco Piñera, una primera derrota de Piñera en una materia en la que él es históricamente débil, que es la construcción de lazos internacionales. ¿No? Intentó durante su primer gobierno por todos los medios traer a Dilma Rousseff, que era la estrella fulgurante del continente, y no vino. No vino. Chile quedó, en términos de su política exterior, en ese entonces bastante aislado. Esa es una razón que explica que por pragmatismo a Piñera haya tenido que ir, y muy bien, al funeral de Chávez y haya estado de escolta, claro, ahí de Chávez. Pero estaba bastante aislado, con un Perú bastante agresivo en ese minuto, con Alan García en una ofensiva contra Chile, y él entonces es rechazado por este eje de izquierda que en ese entonces estaba en el Mercosur, ¿no? Dilma Rousseff, la Cristina K, Pepe Mujica, ¿no? Y sale por arriba, por así decirlo, arma esta cosa que es la Alianza del Pacífico, donde tiene sintonía con Alan García en Perú, con el presidente de Colombia, Santos, y el presidente de México. Claro. ¿No? Ese es un debe del primer gobierno de Piñera, cuya política exterior fue básicamente comercial. ¿No? Lo otro interesante es el asunto de que efectivamente, como se queja amargamente el obispo, la agenda ha estado dominada por los casos de abusos sexuales, pero de alguna manera podríamos anticipar que quizás, dado este énfasis, este panorama que contamos respecto de lo que está en el alma de Francisco respecto a las desigualdades sociales en Chile y en el resto del continente, ese tema también va a generar algún grado de discusión interesante, de nuevo, entre partidarios y detractores del modelo, la famosa modernización capitalista de Chile. Más de algo probablemente va a decir, ¿no? No es una buena noticia para el discurso triunfante en la elección, por así decirlo. Y muy probablemente vamos a estar la próxima semana discutiendo. Yo no me imagino que el Papa no se refiera a su tema favorito. Claro. Pero además tiene dos temas favoritos que le hacen mucho sentido en este país y de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Uno es el tema de los pueblos originarios, razón por la cual va a a Temuco, y el otro es el tema de los inmigrantes. Sí. Y ese tema para él es muy relevante. Temas donde Bachelet ha tratado de perfilarse y tomarle un acento en el último tiempo, y una cierta sintonía con eso también hay. Entonces, es bastante lógico que los obispos reclamen que hay mucha preocupación por cierto tipo de temas y no se preocupan por el mensaje del Papa. Pero claro, si el tema de los abusos sexuales ha sido el gran
vergüenza la gran mancha que ha tenido la Iglesia en los últimos años. Claro, Entonces, y donde en Chile también hay casos emblemáticos, o sea, hay donde casos emblemáticos. incluso el Papa se ha referido, lo vimos con los Osorno, conversábamos en la mañana Las víctimas de Caradima. Las víctimas de Caradima, y también se hacía mucho la discusión de que se anunció que se va a reunir con víctimas de la dictadura. Sí, eso no estaba en agenda. Eso no estaba en agenda. No estaba en agenda, eso se informó ayer. Exacto. Va a ser en Iquique. Va a ser un encuentro bastante breve, pero tiene que ver con el gesto y con la señal. A lo que se suma que estaban saliendo la gente de Punta Peuco que quería pedir que el Papa fuera para allá a verlos y todo. Pero volviendo, el tema de los abusos adquiere tanta relevancia, además de lo terrible de esta situación y de la mancha que significa para la Iglesia Católica, porque en general la jerarquía de la Iglesia en este país ha hecho la vista gorda. Ha protegido, ha mirado para el techo, ha evitado tomar acciones y sanciones efectivas frente a los sacerdotes que han sido descubiertos en estos casos. Entonces, es como evidente que hay una demanda para un gesto reparatorio hacia esa gente, porque no es cualquier cosa si el sacerdote es una figura demasiado fuerte y relevante para una autoridad. Socialmente. Entonces, ese abuso de poder de gente que se supone que tenía que cuidar, proteger y cobijar, es muy violento. Y como la Iglesia chilena, sobre todo, pero a nivel mundial, pero la Iglesia chilena puntualmente no ha sido muy llana a dar señales concretas y en la línea correcta, es lógico que este hecho, clima... Yo escuchaba a algunos víctimas precisamente de Caradima decir que sería un gesto importante que se reuniera con ellos, porque ellos han tratado de hablar con el Papa, han pedido audiencia y no se les ha escuchado, pero decía que eso no significaría nada, sino hay también acciones concretas por parte de la Iglesia. Nosotros conocíamos ayer una carta donde el Papa habría tratado de pedir la renuncia de varios obispos, entre ellos el de Juan Barros, el obispo de Osorno. Están buscando distender también. Pero que no se había concretado. También tenía que ver que se había parado acá. También como va a Perú, manda a intervenir los sodalicios. Exacto. ¿no? Que es una congregación donde se concentran los casos de abusos sexuales o la atención mediática de abusos sexuales en Perú. ¿no? También los sodalicios están en Chile, son controladores de la Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, nosotros en El Mostrador publicamos 2 notas de la Camila Bustamante en su minuto, contando esta historia, cómo golpeaba a los sodalicios en Chile este escándalo, con personeros que estaban en teoría informados de estos casos de abuso que se habrían sido encubiertos, también salpicaba de alguna manera al cardenal Errázuriz. Pero para tener el mapa completo, oye, ¿por qué es tan evidente que el Papa tiene que pronunciarse contra los abusos y no lo hace? O parece que lo va a hacer, a los obispos no le interesa tanto. Esto tiene que ver con el poder. O sea, finalmente, el Papa tiene su problema real, lo que lo tiene Curco, lo que lo ocupa su día, lo que lo desvela, es una batalla que tiene con la curia romana. El conjunto de obispos y sacerdotes que conforman los círculos de poder en el Vaticano, en la alta jerarquía de la Iglesia, y que son un corpus, ¿no? Son un poder corporativo a los que los papas tienen que someterse. Los papas, sobre todo los extranjeros, y ese es el problema cuando no son italianos, tienen que llegar a cuadrarse con ese poder fáctico que tiene bancos, que tiene todos los poderes terrenales, que uno pueda imaginar, que no son para nada celestiales. Es una institución de poder político, ¿no? Incluso tiene un banco y que administra esta Iglesia Universal de Jesucristo, como eso, como la capacidad de controlar miles de conciencias en el mundo a través de una institución jerárquica que a mi juicio no tiene nada que ver con lo que quiso Cristo, pero esa es otra conversación. Entonces él está abocado a eso. Él llega a ocupar el puesto de un cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, derrotado por la curia. La salida de Benedicto XVI es una jugada política de Benedicto XVI inédita. ¿Cuántos milenios que no renunciaba un papa, que no terminaba su ministerio muerto? Porque él entendió que estaba completamente horquillado, y la manera
de generar un cambio era justamente la dimisión. Entonces Bergoglio llega en ese contexto, también como un nombre de las iglesias regionales y locales para morigerar el poder del Vaticano. Y está en eso. Y había mucha expectativa en torno a lo que puede ser. Y él tiene aliados. Y los obispos chilenos, la trenza, tú puedes llamar, Errázuriz Esati, es una aliada del Papa. En este mundo de la política vaticana, que deja como niños de pecho a cualquiera de nuestros padrinos locales, a cualquiera de nuestros Vitos Corleones, locales, de nuestro ¿cómo se llama? El de House of Cards, se me olvida, Frank Underwood. Ni Ginardi ni Chadwick califican al lado de la curia romana. Entonces todo el resto de las cosas son importantes a juicio nuestro, ¿no? Pero ojo con dónde tiene él su energía puesta, en qué batalla está. Un líder político como es un papa, en definitiva, no puede hacer todo. Un dato que me comentaban en el seno de la comisión organizadora de la visita papal e incluso en La Moneda, de las muchas razones que se dicen de por qué el Papa eligió Chile, una de esas dicen que es un desafío para él este país. Dentro de las cosas es un desafío, porque se supone que este país, en relación al resto de la región, es uno de los países que menos veneración, por decirlo, hay de la imagen del Papa. Es donde más crítico se es de la institución papal, donde las encuestas demuestran que la imagen a esta no puntualmente a la persona de Francisco, sino que a la institución del Papa es donde menos apoyo tiene. Y que en ese sentido lo ven como un desafío. Esta semana salió una encuesta académica que hablaba que más del 50% encontraba que no sirve absolutamente para nada la visita del Papa. Sí. La gente ha criticado mucho el tema de las platas. Pero ahí sí se apunta precisamente a la figura del Papa, o sea, sí, de este Papa, del Papa Francisco. Sí. Pero, entonces, claro, la Iglesia ha reclamado, se ha sentido incómoda, ¿no? Como que no entienden. Y yo siento, por lo que vi reporteando este tema, que hay gente como que añora cómo fue la visita de Juan Pablo II. El problema es que eran dos Chiles totalmente distintos, o sea, partiendo porque estábamos en dictadura, o sea, y la visita del Papa, yo estaba en el colegio, pero me acuerdo perfecto que la visita del Papa fue considerada por muchos sectores de la oposición de entonces una posibilidad, una posibilidad para una señal, para un gesto, para algo que ayudara en ese minuto, más allá del tema del control comunicacional, político de la sociedad. Entonces, a mí me contaban que en términos de preparación, todo lo que se está haciendo ahora es inédito. No hay antecedentes previos para el tipo de despliegue que se tiene que hacer y de la cantidad infinita de detalles que se están manejando. Y por algo que dicen en el gobierno, dicen que están en modo Papa, porque están hasta el cuello así de... Estaba leyendo que habían 17.000 carabineros que iban a estar 31 años en el fondo. El tema que pone la Marcela es cómo la sociedad chilena se ha secularizado. Así es. Un fenómeno también propio de la modernización. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Marcela Jiménez, con Mirko Macari, equipo del Mostrador en La Clave. Pausa y volvemos. Hora Clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida.
9 de la mañana con 2 minutos, estamos con el mostrador en la clave, estamos con Marcela Jiménez, estamos también con Mirko Macari, hablando sobre la visita del Papa. Ya vamos a hablar de otros temas, pero quería preguntarles a ambos, les voy a hacer una pregunta que hace un auditor acá, pero antes quería preguntarles cómo creen ustedes que se va a recordar la visita del Papa, tomando en cuenta todo este contexto que hemos estado hablando, donde la atención está centrada en los temas de abuso, en los gestos que puede hacer el Papa en este sentido también, en el contexto también de un gobierno que está saliendo, uno que está entrando, y todo el contexto también de que no haya ido a Argentina. ¿Cómo ustedes creen que va a ser recordada una vez que pase Francisco por acá? Mirko Macari. Aquí me voy a cuchufletear, pues si supiera lo que va a pasar cobraría 9. ¿Pero cómo crees? Jugaría el quino y el loto y te diría chao, claro, jefe. No, me parece imposible anticiparlo, porque justamente la venida del Papa es un hecho mediático por sobre todas las cosas, o lo va a ser, es un hecho político y también va a ser un hecho religioso para el mundo creyente, que se va a movilizar sin lugar a dudas, tiene varias dimensiones y hay que ver qué pasa, y va a depender mucho de lo que el Papa diga, cómo nos va a dejar girando en conversaciones de acuerdo a la profundidad de lo que diga, pues esa es la gracia de que, por eso son hechos que remecen, que generan agenda. La profundidad de esa agenda, la magnitud, no sabemos en qué aspecto va a impactar. Probablemente, como ocurre en todo este tipo de eventos, no van a ser en más de 2 o 3 cosas puntuales donde vamos a quedar conversando por un rato, ¿no? Y se va a recordar después porque el Papa vino acá y dijo tal cosa, se alineó, como no sabíamos cuando se vinieron no me acuerdo, a la conferencia iberoamericana, no sé qué cosa, cuando el rey de España le dijo a ¿por qué no te callas? No te callas. Ahí se centró en eso quedó en la agenda y sobre eso se especuló. Aquí es lo mismo, no sabemos a qué dardo va a tirar el Papa, pero muy probablemente va a dejar alguna bandera clavada y va a tener una cuña que va a querer que marque la agenda. Lo suelo hacer, ¿se acuerdan cuando fue a Brasil, por ejemplo, y dijo esta famosa frase de que quería lío, quería que salieran a las calles, que era un gesto también hacia... Si habla de Bolivia, nos va a dejar girando sobre el mar, obvio. Por ejemplo, bueno, Evo Morales dijo que lo iba a hacer. No, pero era obvio que Evo Morales se iba a subir a la micro, por atrás, por adelante, por el techo, por algún lado se iba a subir, si eso es lógico. Qué agotador Evo Morales. Sí, es bastante. Bueno, algunos dicen que efectivamente que eso es real, que el Papa tiene una cierta motivación de ejercer algún rol importante en este tema fronterizo. En el gobierno esperan de que no pronuncie, que no encienda un poco más los ánimos con el tema de Bolivia. A mí me decían que 2 puntos relevantes de la visita de él, que donde pueden salir algún tema que nos deje después conversando, sería en La Moneda, y lo otro sería en Temuco, en el acto masivo en Temuco, por el tema del conflicto mapuche, porque vienen... se dice que vienen organizaciones sindicales de Argentina, organizaciones sindicales que han estado en bastante tensión con el gobierno de Macri. Como te decía, yo estaba revisando prensa trasandina para poder escribir el tema hoy día, y habían notas del 2015, 2016, que hablaban de la preocupación del Papa Francisco por la tensión social y la represión del gobierno de Macri a los organizaciones sociales en las manifestaciones. Entonces, yo creo que por ahí puede haber algún tipo de contenido que pueda dejar algo para después. Que se marque. También, si es que se concretara, por ejemplo, una reunión que... he escuchado versiones ahora de que no se descarta de que se pueda reunir con las víctimas de Caradima, y que sería un encuentro privado en torno a toda la presión que hay. Eso también sería un... Pero nos dejaría girando en torno a eso. Exacto. Pero es impredecible. Para descomprimir, claro, pero no sabemos. Una de las gracias, yo creo que una de las cosas del Papa Francisco es que es bastante impredecible. No se puede salir. Por ejemplo, tema de que en La Moneda él no va a salir al balcón con Bachelet. No va a haber balconazo como se lo hizo Pinochet a Juan Pablo II. No va a haber balconazo. Entonces, pero él es bastante impredecible en ese sentido. Va cambiando la agenda. Y hay una cuestión que organiza la jerarquía de la Iglesia en la Universidad Católica. El día miércoles 17. Claro, es para la élite. Ahí va toda la élite. De don Francisco Piñera. Obviamente no nos invitaron, pero...
Vamos a estar en la moneda. No somos libres de opinión. Vamos a estar en la moneda ese día. En la mañana. Pero claro, ahí puede remecer un poco también el discurso hegemónico en ese mundo. Por algo se elige la Universidad Católica, que es un enclave del mundo conservador, del proyecto neoliberal en Chile, en lo jurídico, en lo económico, todo. Interesante. Exacto. Ahora, ¿qué repercusiones tiene en la ADC? Es cierto que a final de mes la ADC va a tener una... Que eso, perdón, lo que preguntaba un tuitero, que decía qué efectos ven ustedes que puede tener sobre la ADC la visita al Papa. Directo ninguno, indirecto en la medida en que refuerce esa convicción histórica, ¿no?, del catolicismo del siglo XX, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, lo que da origen a la falange, ¿no?, y inspira, está instalado ahí en lo que fue el gobierno de Frei Montalva, ¿no?, un gobierno transformador, progresista para las condiciones de la época. Y esa es una batalla que está instalada dentro del Partido Demócrata Cristiano, también del Partido Demócrata Cristiano, y lo ideológico tiene dos almas, sin lugar a dudas, ¿no? Y es un partido que no es un partido clerical, pero su existencia, su fuerza, su razón de ser tiene que ver con la fuerza de la Iglesia durante el siglo XX en Chile. Está directamente relacionado. Yo no creo que tenga un impacto en la democracia cristiana de ninguna índole. Puede tener algún impacto. No es que se van a ir a iluminar con la visita del Papa y se van a juntar. No, porque tienen problemas bastante más profundos que los que pueda solucionarles el Papa de partida. Pero la definición respecto de un partido de centro que se alíe con la derecha o un partido instalado en el mundo de la centroizquierda reformista sí puede en lo ideológico marcar también algo, porque puede inspirar a algunos, pero eso es un mundo que viene de la parroquia, y hablo históricamente, sí, obvio, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que tiene más impacto en lo inmediato cuando viene el señor Konrad Adenauer a Chile, que es la fundación alemana, que es la que financia la democracia cristiana, le explicamos a los auditores, cuando viene el señor Konrad Adenauer y dice, ¿sabe qué? A mí no me gusta que ustedes estén aliados con la centroizquierda porque en el resto del mundo la DC está con la derecha. El señor Konrad Adenauer se está muerto. Sí, me refiero... El señor de la Konrad Adenauer. Claro, es que en la DC le del... dicen el señor Konrad Adenauer porque van cambiando el presidente cada cierto tiempo, pero al final la figura es la misma. El señor del maletín con las plata y el que dice para dónde va la micro. Entonces, yo creo que eso tiene más impacto y genera más movimiento porque es la tensión real interna de la democracia cristiana. Bueno, si Carolina Goch hubiese salido elegida presidenta, seguramente se hubiera reunido con el Papa, ¿no? No, por supuesto, le hubiera arrodillado para besarle el anillo. El anillo. Los quería llevar a otro tema que tiene que ver con la presidenta Bachelet, que durante estos días se habló de que iba a poder tener un cargo en la ONU, reemplazando a la viuda de Mandela en el cargo que tenía, pero ella salió a decir de que se iba a quedar en nuestro país e incluso que se iba a quedar defendiendo las reformas que había hecho durante su gobierno, dando a entender que iba a estar alineada con la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Ahora tenía una entrevista, tú me contabas, Marcela, en una radio amiga, donde también reafirmaba este tema, ¿no? De que se iba a quedar, tú lo graficabas, plantando tomate acá en Chile, pero que iba a ser precisamente oposición. ¿Cómo lo ves tú que reporteas en La Moneda este último periodo de la presidenta y el futuro de que sea? Yo ayer escuchaba declaraciones de Luciano Cruzcoque diciendo que esto era una evidencia de que podía ser candidata de nuevo o que podía también aspirar a otro periodo más adelante, cosa que ella en algún momento lo descartó, ¿no? Bueno, lo primero, a la derecha en general, la figura de Bachelet, quieran o no, los pone nerviosos, les incomoda. Hay que recordar que toda la estrategia presidencial de Piñera durante el 2017, su adversario nunca fue ninguno de los candidatos de la nueva mayoría. El adversario era Michelle Bachelet. Ese era su objetivo de campaña. Dicho eso, ella efectivamente... no es novedad, lo ha dicho en innumerables ocasiones, en público y en privado, que ella quiere quedarse en Chile y que se va a quedar en Chile. Lo de la OMS era algo que tenía en carpeta, era algo que ya estaba junto con varios otros ofrecimientos. Son temas que a ella le interesan, pero tiene una garantía, tiene un punto que para ella es muy relevante. Ella no necesita irse a vivir a Suiza
para poder desempeñar este cargo. Ella va a estar a la cabeza de un directorio y son estos trabajos donde tú puedes ir una semana, 2 semanas. Puede sesionar en Chile el directorio. Puede incluso de acá y tiene que hacer una cierta representación. Tiene que ver con eso. ¿Por qué Bachelet se queda en Chile? Bueno, primero que nada porque los primeros 6 meses después que deja la moneda está obligada por ley a hacerlo. No puede irse del país después de los primeros 6 meses dejar de entregar la banda. Pero hay otras razones por las cuales ella está pensando quedarse. Una, y la mayoría tienen que ver con razones familiares. Sobre todo el tema de su madre, doña Ángela. Doña Ángela ya está por los 90 y tantos años. Y ya cuando ella se fue a Nueva York, doña Ángela Geria se quedó en Chile. Y ella tendría ciertos reparos en irse y ir a instalarse fuera y dejar a su madre acá. Y algunas personas hablan de que ella quiere abocarse un poco a recomponer su núcleo familiar, que quedó bastante dañado a raíz del caso Cabal para adelante, con las tensiones que hubo internamente con los hijos. Entonces... su gobierno le costó a su familia. Su gobierno le costó a su familia, así es, ese es el costo que pagó. ¿Dónde está la disyuntiva de que se le critican a algunos que dicen que ella fue, que muchos decían es entendible, ella estaba tan mal el 2015, hay que entenderla porque era una madre, pero resulta que están los otros dentro del propio gobierno que decían, bueno, pero nosotros todos tenemos mamá y votamos por una jefa de Estado, entonces tuvo todo ese dilema. Ella ha dicho en innumerables ocasiones, insisto, en público y en privado, a gente en su entorno, en La Moneda, que ella... 2 cosas, que ella va a aceptar todas las cosas que le parezcan interesantes a nivel internacional, pero que no lo obliguen, que no significa que tenga que irse de Chile. Por ende, lo de la OMS calza perfecto. Y segundo, ella considera, ya dado a entender a cercanos en La Moneda, que considera que Sebastián Piñera rompió una tradición que había de los expresidentes, que es no hablar de la política contingente del mandatario cuando está en ejercicio. Y ella consideraría que Sebastián Piñera rompió esa tradición desde el día 1 que dejó La Moneda, que incluso habló y criticó al gobierno estando fuera de Chile. Recordemos que ella la respetó. Ella sí, porque Bachelet, el primer gobierno, se fue, no habló nada, se fue afuera, calladita, nunca dijo nada. Lo único que dijo en 3 años fue, hablamos en marzo, cuando llegó en marzo del 2013 va a ser candidata. Entonces, ella ha dado a entender a varias personas que ella considera que Piñera rompió esa tradición que existía. Y como rompió esa tradición, ella está en libertad de acción de defender su obra y defender su legado. Ha dicho a varios también que ha observado y que le gusta mucho el modelo de Obama, de lo que hace Barack Obama en Estados Unidos en relación a Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que Obama, desde que asumió Trump, habla de vez en cuando, no todas las semanas, no todos los días, no es el líder de la contingencia, solo en temas puntuales, en 2 cosas, cuando toca los temas más relevantes, como por ejemplo el Obamacare, Trump que lo trata de eliminar, y cuando a Trump se le pasa la mano, cuando que no es de extrañar que, por ejemplo... Se le sale la cadena. No es de extrañar que en estos días a lo mejor Obama se pueda pronunciar a raíz de lo que dijo Trump, de que eran los países de mierda y todo el asunto. Mujeres de mierda. Claro, en el cual estamos inmersos nosotros, porque somos todos cabezas negras. Tiene bastante razón Trump. Bueno, la cosa... No, si le gusta, me encanta. Entonces, la cosa es que ella, claro, si Piñera en mayo, en abril, en junio empieza a desmantelar la reforma, claro, ella va a opinar. Si empiezan a tirar para atrás lo que se ha hecho o a poner en tela de juicio cómo se hizo, recuerda que el primer gobierno de Piñera, ellos partieron el gobierno diciendo que que lo que sí, ellos se habían hecho en 20 años, ellos lo iban a hacer en 20 días y bla, 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 lo que le salió muy caro, obviamente. Pero eso es un poco el modelo. Ella ha dicho en todos los tonos, y ahora lo dijo públicamente, que no tiene interés en una tercera candidatura. Que no lo tiene, que no le interesa, que no está... Yo me acuerdo, no sé si tú habrás estado en una de las típicas reuniones que se hacen con los periodistas, como en off, que algunas de esas conversaciones se filtraron, que ella como que dijo, por ningún motivo, nunca más, después de todo lo que me ha pasado con el tema de Cabal, con eso... Yo sé que va gente en el mundo de la política que va a estar con esa agenda levantada, me parece delirante.
el delirio más de no entender que una de las razones de la crisis de la política, la legislación, es la falta de renovación de los liderazgos. ¿No? Pero lo estamos viendo, o sea, desde ese punto muestras de vista, que Piñera vuelve a ser... Desde ese punto de vista, este 16 ciclo de 16 años. años de Bachelet Piñera es nefasto. Sí. ¿Ah? Sí. Es nefasto. Ahora, la figura de Michelle Bachelet, ¿cómo la ven ustedes? Porque he escuchado algunas visiones de que este gesto que hace Bachelet de decir que ella se va a quedar acá, que incluso va a hacer oposición, que va a defender su reforma, es una manera de tener una figura donde se pueda alinear una nueva mayoría que está muy fraccionada, que tenemos una democracia cristiana que se está alejando cada vez más de este tema, y donde la figura de Bachelet quizás podría unir detrás de esto. Se lo escuchaba Francisco Vidal. Sí, humildemente creo que eso es una... Vamos a preguntarle. Guaribola Vidal. Yo creo que eso humildemente es tener una expectativa demasiado alta de lo que realmente va a ser el rol que va a cumplir ella. O sea, insisto, ella va a defender su gobierno, va a defender su legado, va a defender su lugar en la historia. Yo veo bastante difícil que ella vaya a ejercer como líder de la oposición o líder del conglomerado en circunstancias que siempre se negó a ser la líder de la Concertación en su momento y ser la líder de la nueva mayoría. Claro. Ejercer ese liderazgo político que le correspondía por ser la candidata y después la presidenta. Esa fue la razón de todos los problemas y de los grandes conflictos en la relación moneda-nueva mayoría. Entonces es tener una expectativa demasiado alta, creer que ella ¿por qué unificaba? Más que todo, la gente dice cualquier cosa. Pero ella unificaba pero también porque ella... falta esa figura, o sea, obvio, vemos no que Guille hoy día ya no va a ser, o sea, después de ser yo lo dije antes de todo, Guille es una anécdota. Guille es una anécdota. El ejemplo de los tiempos, la candidatura de Guille fue posible por el estado en el que está. Guille no sacó ni un voto. Ese 45% son votos contra Piñera. Bueno, descarto a su hijo, su señora, no sé, obvio, pero no. Nada más que eso. Hay un problema de liderazgo, hay una falta de espacio de liderazgo, pero sin duda Bachelet no es ese liderazgo. Pero además, Bachelet. Pero ojo, Bachelet ejercía ese liderazgo, o sea, la gente se aglutinaba en torno a ella por la conciencia real de que ella iba a ser la candidata, de que ahí estaba el poder y que ella los iba a traer de vuelta al poder. Pero si ella no es la candidata... Pero además que quizás por su figura y todo, pero también por el apoyo que tenía de la ciudadanía antes de sí, pero el tema, este gobierno seamos honestos, el tema del apoyo de la ciudadanía es algo bien relativo, porque yo voy a recordar aquí, o sea, cuando sale Piñera tuvo un gobierno bien complejo, bien difícil, con las calles incendiadas de manifestaciones. Hubo un minuto, acuérdate que tenía la rebelión de Aysén, de Magallanes, tenía todo el sur en rebelión. Tenía a los estudiantes, 1 millón de estudiantes en la calle, tenía un 20% en la encuesta y aquí está por reelegido. Entonces, el tema de las encuestas, de la opinión o el apoyo, Bachelet, obviamente, después del caso Cabal, que le pegó la línea de flotación, la tiró al suelo. Pero Bachelet va a salir con el 40 y tanto por ciento, se va a ir en marzo. Que se influye, Marcelo, porque recuerda que había muchos, sobre todo en la democracia cristiana, que no estaban de acuerdo con volver a apoyar a Bachelet, que incluso ni siquiera tomaron en cuenta o no, dijeron que no se habían leído el programa de Bachelet y la apoyaron porque tenía este apoyo. Lo mismo pasó con Guille, o sea, ¿por qué fue candidato Guille? Era porque salía bien en la encuesta y se cuadraron a regañadientes, digamos, detrás de él porque era el que más marcaba, el que más apoyo ciudadano tenía en ese sentido, ¿no? Sí, estas son parte de toda la frivolidad de la política, o sea, es cierto que se va a dar esa conversación en torno a Chile, pero tampoco hay ninguna obra maciza que defender el proyecto de las famosas reformas de Bachelet. Efectivamente hay alguna, hay una muy simbólica que es el aborto en 3 causales, eso no se puede echar para atrás, ¿no? Ni el gobierno de Piñera va a tener ninguna para echarlo para atrás. Y la gratuidad, que es una gratuidad de Bachelet en el sentido que todavía está instalada en la glosa presupuestaria. O sea, no hay una ley articulada, un proyecto en el tiempo largo, decisivo. Es como, esto es lo que hay por ahora y vamos a ver, y desde aquí no se puede. Ya se instaló un punto cultural, efectivamente, pero era lo mínimo que se podía esperar. O sea, lo mínimo. Si no había alguna reforma respecto a la gratuidad, simplemente esto es un desastre absoluto. Pero las reformas importantes, ¿dónde están?
la reforma constitucional, que fue parte de las prometidas. Ahora que ni siquiera se va a mandar. El rumor está que ya ni siquiera se va a mandar en este periodo. ¿Y para qué hicieron todos los cabildos y toda la gente que convocaron, los que fueron ahí, y nos tuvieron a todos como tontos hablando la cuestión? Él cae demanda central. No es que no da para mandar ahora el proyecto, no se puede, no se va a mandar. Entonces, se dejaron muchas cosas para una obra maciza que defender. No hay. Este es más bien un gobierno de administración. Que la discusión en la agenda esté organizada en torno a la reforma tiene que ver con el poder de los sectores conservadores, ¿no? El tremendo poder del statu quo que hay en Chile. Y entonces Bachelet parece que nos hubiera llevado a 2 pasos de Venezuela para ese mundo. Pero no hay ningún cambio sustancial. Son reformas efectivamente, ¿no? Pero no hay una cuestión que sea un punto donde se sembró y acabó una nueva manera de concebir ciertas relaciones clave en el ámbito de la política con la ciudadanía, de mercantilizar ciertas cuestiones. Convencamos que esa es la intención al hacer toda esta reforma. La gratuidad es una gratuidad que en buena parte está hecha a imagen y semejanza de la derecha. Finalmente una gratuidad que no está en la línea del discurso original, que era educación gratuita en las universidades públicas. No tocamos a las privadas, pero las privadas hay que regularlas, pero el que quiere irse a una privada paga. Entonces ahora la gratuidad es para institutos profesionales, para universidades privadas, a subsidio a la demanda. Eso es continuar con el modelo neoliberal de alguna manera. Lo mismo pasó con las pensiones. Bueno, las pensiones, o sea, 1 millón y medio de personas, el proyecto, que es lo más importante que este año. Ahora recién están avanzando en la comisión. Entonces, ¿de qué reforma me estáis hablando? No, pero convengamos que los títulos de esa reforma y haberlas hecho todas juntas o anunciarlas todas juntas, la intención era esa, o sea, marcar que era un gobierno histórico donde se iban a hacer transformaciones importantes dentro, que no se hayan logrado, que se hayan pasado. En la sociedad del bla bla. Claro. Importa lo que se dice. Entonces, como todo el coro de opinología dice la reforma de Bachelet, que aquí que allá la reforma, la gente dice la reforma. Estamos frente a sociedades irreflexivas, a ciudadanos desinformados. Aparentemente los ciudadanos están más educados, más informados, pero no lo están. No hay ciudadanos en Chile, hay consumidores. Entonces no hay reflexión, no hay deliberación sobre la cosa política de verdad. Es parte de la frivolidad de esto, y por eso que las elecciones las ganan los personajes que están en la retina como animadores de televisión. Entonces es parte de la crisis de la política. Una cosa es lo que se habla a nivel público y otra cosa es lo que es lo real, lo de verdad. No hay sustancia, por más que ocupen nuestro espacio mental, que pareciera que las reformas fueran un pilar de cemento clavado 100 metros bajo la tierra y desde ahí no se puede mover. Por favor. Pero sí, es cierto. Lo que yo iba a decir era que cuando el 11 de marzo del 2014 Michelle Bachelet cruza por segunda vez y entra a la Moneda, no solo venía con un 62% de los votos y con algo que no era menor, que era la gran expectativa de ese minuto. Por primera vez en 20 y tantos años, la centroizquierda tenía mayoría en ambas cámaras. Y eso iba a permitir varias cosas. Pero también entró ella con un proyecto debajo del brazo. Y ese era el proyecto que, lo uno con lo que me estás preguntando ahora de ser la líder, a lo mejor, y todo. Ese proyecto, el proyecto del bacheletismo, tenía 3 ejes. Dejar un sucesor, o sea, no entregarle la banda otra vez a la derecha menos Piñera. Peña y Lillo era el Delfín. Peña y Lillo, o sea, el Delfín y él era Peña y Lillo. Una renovación generacional de la política de la centroizquierda. Y obviamente que estas dos cosas permitieran la profundización de las reformas, que hubiera un segundo mandato de alguien de su Delfín para poder hacer lo que iba a quedar inconcluso de este gobierno. ¿Qué pasó? En febrero, el 6 de febrero del 2015 estalla el caso Cabal y todo se derrumbó, como dice la canción. Todo se derrumbó, como dice la canción. Y eso es lo que pasa. Por eso que no hay... de ahí para adelante, ¿por qué? Porque Peña y Lillo podrá haber cometido 25.000 errores y todo lo que quieras, pero Peña y Lillo fue el único ministro del Interior que tuvo Bachelet, que realmente tuvo conducción política, que ordenaba la coalición, que ordenaba los partidos, que sacó adelante
parte de, convengamos que de hecho en ese primer año la reforma al binominal, o sea, fue a finales de enero del 2015, de hecho está la foto, todos sonriendo, casi escorcharon champaña en la moneda cuando aprueban el binominal, que fue el gran logro de Peñalillo, y a la semana siguiente estalló el caso Cabal. Entonces, claro, el sistema binominal, o en esta elección parlamentaria, vimos los frutos de eso. Este nuevo Congreso, esta nueva conformación. En el fondo, los grandes cambios, por lo que va a ser recordado a Chile, son en el ámbito político. Sí. Y uno, fundamental, el cambio de la ley a todas las normativas de regulación del financiamiento de la política, de las campañas, es una reacción, ¿no? Imprescindible ante un estado de malestar ciudadano por los casos de corrupción evidente. Entonces, eso es reactivo. ¿Ah? Es cierto que un avance, pero es reactivo. Quizás qué cosa pase con Piñera y va a tener que reaccionar y algo va a salir, y eso sí es un avance, pero no tiene que ver con proyectos. Por eso estamos evaluando en función de el proyecto inicial, lo que tú te propusiste hacer. Oh, claro, bueno, pero salieron muchas o sea, como ese proyecto inicial que tenía el bacheletismo se destruyó, quedó en nada, se derrumbó. Yo insisto en el punto, ella va a salir a defender, no sé, pues si le quieren tocar el aborto en 3 causas, ella va a salir a defenderlo. Ese va a ser el papel. En el PS hay varios que tienen expectativas de que ella, más que ser candidata de nuevo, sino que ella pueda, los expresidentes, sean como sean, tienen una cierta aura en sus coaliciones, en sus coaliciones, estoy hablando en sus partidos. O sea, cada partido tiene como su santito a su expresidente. Y en el PS creen que pueda Bachelet tener este papel en algunos minutos. Pero los problemas que tienen los partidos son mucho más profundos de lo que puede hacer cualquier persona en un liderazgo que solo los taparía los problemas. O sea, el PS tiene una lista de supermercado muy grande de cosas que resolver, que se están tapando con el buen resultado parlamentario, buen resultado entre comillas parlamentario. El PPD, ¿para qué decir la DC? La DC, el PPD, o sea, cada uno tiene que entrar a su propia travesía por el desierto, porque si no va a pasar lo que pasó después de que perdió la concertación con Piñera la primera vez. Se taparon los problemas, no sintonizaron, llegó la persona, como estaba la figura de Bachelet que volvía, no se solucionó nada. Ninguno se hizo cargo de los problemas que tenían, y eso fue lo que se fue arrastrando también y que ha llevado a la crisis de los partidos ahora. No, yo creo que la tiene muy, muy difícil la nueva mayoría o lo que queda de ella para en 4 años rearmarse, ver las alianzas que va a haber, hay que ver lo que va a pasar con la democracia cristiana. El panorama es bien, bien difícil. Se nos acabó el tiempo. Mirko, te queríamos pedir que te quedaras un ratito más al panel. ¿Puede ser? Bueno. ¿Sí? Porque estamos cortos de panelistas. Bueno, están de vacaciones. hay que pelear. Andan así, con Francisco Vidal y Roberto Fantuzzi. Maravilloso. A Roberto Fantuzzi le vamos a preguntar por su viaje a Cuba, que causó este problema, porque él dijo que se le iluminó, que le cambió la perspectiva sobre Cuba. Así que le vamos a preguntar. No creo que haya sido una muñeca inflable. Oh. Vamos a preguntar, a ver qué nos dice. Agradecemos a Marcela Jiménez por habernos acompañado aquí. Siempre un gusto venir. Y hablar sobre esta visita del Papa, que seguramente lo vamos a seguir desglosando durante el lunes. El martes no vamos a tener programa, así que quedan liberados en el mostrador. Vamos a estar ahí pendientes de la visita del Papa. Vamos a estar rezando para que haga algún gesto también. Yo voy a estar desde un cuarto para las 7 de la mañana en La Moneda, porque voy a estar ahí adentro en el patio. La puedo invitar para que nos cuente. A ver si te caen las bendiciones del Papa Marcela. Por supuesto, obvio. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más.